Hola amigos inconformistas de las críticas de motos, aquí os traigo la Triumph Scrambler 1200XE. Hoy vamos a analizarla en profundidad y si os esperáis hasta el final veréis la moto llena de barro y ya veréis cómo os va a sorprender. Pero como ya sabéis, yo no me caso con nadie y por tanto, como no me pagan las marcas, puedo decir todo lo que pienso de esta moto, que a continuación os voy a contar. Muchas gracias por los vídeos anteriores, el gran acogimiento que habéis tenido y sobre todo por suscribiros. Os invito a que os suscribáis si alguno ha descubierto este vídeo y no conoce todavía el canal mío. Estuve el otro día en la presentación de la moto y me infiltré allí como un cliente y estuve viendo todos los detalles de esta moto preciosa. Como ya sabéis, el concepto Scrambler es una adaptación teórica de una moto de carretera para que tenga ciertas habilidades off-road. En este caso no es la modificación de una moto de carretera, sino que directamente la marca Triumph ha sacado una moto con todas las características de una antigua y tradicional Scrambler, con un aspecto vintage precioso. De la frenada se encarga la marca Brembo con unas pinzas de doble pistón y de la amortiguación se encarga la marca Olin con unos amortiguadores doble amortiguador como eran las antiguas motos de la época. Detalles impresionantes como la cerradura en el sillín, los reposapiés impresionantes, el basculante es una auténtica obra de arte, precioso, con un acabado en pintura metalizada plata precioso con el ajustador. Incluso los cubremanos son impresionantes, metálicos de una calidad extraordinaria. La iluminación también de buena calidad y un detalle que nos pareció curioso es el cableado por fuera del cuadro de mandos y encintado en cinta de tela, seguramente sea para mantener el aspecto vintage. Ahí podemos ver el depósito del freno, del líquido de freno, una cosa que muy poco práctica para el tema off-road, ya que todo lo que vaya por fuera de la moto tiene el peligro de que se vaya enganchando, de que en una caída se rompa y no es práctico. Aquí vemos el detalle del buje. Como estos neumáticos son sin cámara, pues lo han solucionado con un buje muy bonito y como veis con los radios enganchados al buje por fuera. La regulación de la suspensión trasera, el tubo de escape, doble tubo de escape porque son 2 cilindros, muy bonito. Y me pareció curioso lo cerca que va el escape de la pierna. Parece ser que lo han solucionado. Teóricamente está solucionado cubriéndolo con un anticalórico. La pierna, como vemos, no estorba mucho, pero la parte final del tubo escape, la que sale del cilindro, sí está al descubierto, con lo cual hay que tener cuidado con la pierna porque si le sacamos la pierna o se nos cae la moto encima nos podemos achicharrar. Hay un detalle que no me gustó y es el cable de los frenos. Queda muy salido. Para los que conducimos off-road, sabemos que cuando nos metemos por sitios donde hay ramas, hierba o determinadas rocas incluso, que todo lo que sobresalga de la moto es un peligro. Podemos quedarnos enganchados y pegar un tortazo o arrancar este cable. Entonces es preferible que ese cable no quedara tan salido. Tendría que quedarse más vertical o más pegado a la rueda. Aquí vemos un detalle impresionante que nos habla de la calidad de esta moto. Es el tapón de la gasolina que viene cubierto con una chapa estéticamente y también un tirante metálico totalmente cromado y que nos habla mucho de la calidad de esta moto. La pintura del depósito es también preciosa en un azul metalizado. Aquí estamos siguiendo el recorrido del cable del embrague. El cable del embrague últimamente se está tendiendo otra vez al cable el embrague con cable. Sin embargo, yo soy partidario del embrague hidráulico. Como vemos, la situación del accionador está justo debajo del motor. Comprobé físicamente que está muy blandito, lo cual me gustó mucho, no como otras motos que he probado últimamente.
Sin embargo, vemos que el cable está ahí al aire y luego al final del vídeo os voy a enseñar un detalle para que veáis que ese accionador ahí en la parte baja es un sitio muy propenso a mancharse de barro y a quedarse atorado y ensuciarse. Nos mostraron dos motos, una que era la estándar que viene de fábrica y esta otra que venía con unas protecciones de radiador, de motor, de faro y con el guardabarros alto. El radiador lo vi un poco pequeño. Quizás esta moto no está dedicada a meterse en grandes complicaciones en campo, pero en una zona calurosa como puede ser Marruecos, el sur de España, creo que este radiador, a pesar de llevar ventilador, se quedaría un poco insuficiente. Pero bueno, eso no lo podemos saber, aunque por el tamaño me inclino a pensar esto. Habría que probarlo bien probado. Los sensores de escape quedan muy bien tapados, apenas se ve, muy a la zona interior. Sin embargo, la curva de este primer cilindro queda un poco expuesta. Ante un vuelco podría dañarse y rozar. Muchos detalles estéticos de estilo vintage, pero también muchos detalles que se pueden romper. Aquí vemos la horquilla Only, que con un recorrido de 250 milímetros emula a otras grandes motos como la KTM 690, que es mucho más endurera, mucho más campera que esta. Aquí vemos un detalle que me advirtió un compañero de allí de la presentación y es una soldadura en el agarradero que no entendemos cómo en una moto con estos detalles estéticos han podido dejar esa soldadura ahí. Quizás sea un homenaje a los orígenes de estas motos que eran autofabricadas. Esta moto, si me sobrara el dinero, la tendría en la cochera, aunque solo fuera por mirarla y quitarle el polvo de vez en cuando. Es una moto que a mí personalmente me gusta mucho. Como vemos, esta es la versión que venía con protecciones, viene con un protector de faro, el guardabarros alto y el cubre radiador. Pero seamos realistas, lo que es una virtud de esta moto también es su mayor enemigo. Es una moto estéticamente y tan bien acabada y tan preciosa que realmente, seamos justos y sinceros, nadie de nosotros la metería por el campo. Esta moto rebosa calidad, tiene miles de detalles, es como una especie de obra de arte hecha a moto, pero con todos los inconvenientes. Una cosa curiosa que me pareció fue este manillar, si os fijáis está muy tumbado hacia atrás, se nota que la moto la había montado el mecánico, que no es muy campero. Todos sabemos que en campo el manillar se echa un poco más para adelante para tener más posibilidad de tirar de la moto y más diferente control y no estar echado para atrás, más volcado. Y por fin llegamos a lo que os prometía al principio. Aquí tenemos la moto llena de barro después de un paseíto campero y esto nos ofrece la posibilidad de un poco de ver las consecuencias y los fallos de esta moto. Lo primero que vemos es que las ruedas que le ha colocado este hombre para ir por el campo no son las que trae originales. Las que trae originales son unas ruedas más bien de carretera, aunque tienen el dibujo muy marcado, pero yo creo que dependiendo del usuario tendría que tener una rueda un poco más campera. Lo segundo que quiero que os fijéis es el radiador. Si os fijáis, el radiador está totalmente lleno de barro. Esto a nivel de en un sitio, en un país frío, en un lugar de mucho frío no importa, pero en un momento que hiciera mucho calor o empezara la moto a calentarse, el llevar el radiador tapado de barro le puede producir un calentón a la moto. Otro indicio de que esta moto no es para meterla por el barro ni por el... Ahora quiero que os fijéis en el cubrecárter. Como veis, el cubrecárter no llega hasta el radiador, lo que deja un hueco muy grande para entrada de barro y suciedad. Yo creo que eso ha sido un error, el cubrecárter tenía que llegar hasta el radiador. Como veis, el cubrecárter está con una inclinación casi vertical, cosa que en una moto de campo nunca debe producirse, ya que si en un momento dado pega con un escalón, la energía debe de distribuirse y entonces nunca frenar la moto en seco y por supuesto para evitar que el piloto salga volando o incluso para evitar que se produzcan deterioros o roturas mayores. Esta foto me parece muy ilustrativa, ya que el piloto está lavando la moto y le está pegando justo en la zona donde está el embrague. Como ya os dije antes, en la zona del embrague no me gustaba mucho que quedara tan baja, ya que es una zona que siempre se llena de barro y en un momento dado nos puede impedir incluso el accionamiento de la... En definitiva, ¿estáis dispuestos a manchar la moto de barro y a ponerla tan sucia como esta?
que no os engañen. Si queréis realmente una moto de campo, esta no es vuestra moto de campo, esta es una moto para pasearse y en un momento dado meterse un poquito por una pista un día que no haya barro y disfrutar un poco del campo. Pero si queréis una moto de campo, esto no es una moto de campo. Sin embargo, me encantaría tenerla, aunque fuera solo para quitarle el polvo, como ya os dije antes. Enhorabuena a los que la tengáis y a los que estéis pensando en comprarla. Siempre y cuando tengáis muy claro el uso de esta moto, os la recomiendo. Me parece preciosa. Y nada más, recordaros a los que estáis esperando los vídeos de la KTM 790 que están en marcha. Estoy investigando cosas muy interesantes. Y nada más, si os ha gustado, suscribiros y así tendremos la posibilidad de compartir nuevos vídeos o simplemente de ser amigos. Hasta pronto.